Diferencias y similitudes entre contratos públicos y privados. Fase 5, materia de contratación pública y privada, grupo 101001-21, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mediante este trabajo queremos realizar un compendio de las unidades 1, 2 y 3 en esta fase 5, como lo establece la guía de actividades predispuesta para el desarrollo de esta fase, donde claramente tiene como objetivo central establecer unas diferencias y unos aspectos bien importantes entre los contratos públicos y los contratos privados. De acuerdo a lo establecido en la guía de actividades de la fase 5, desarrollaremos en estas presentaciones diferentes aspectos entre los contratos públicos y privados, entre ellos las diferencias, las partes, los principios, los tipos o clasificaciones de los contratos, las responsabilidades en cada uno de ellos por el incumplimiento de los mismos y la aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. Iniciamos entonces con las diferencias entre los contratos públicos y privados. Queremos ser muy enfáticos en establecer que la principal diferencia entre ambos contratos procede desde la fuente de financiación. En este caso, en el contrato público, dicha fuente de financiación es el erario público, el cual varios contribuyentes como ciudadanos de un país como nosotros ejerce el gobierno sobre nosotros unos gravámenes e impuestos que buscan financiar el desarrollo del Estado, disminuyendo la inequidad social y generando obras de gran impacto común. Por el contrario, el contrato privado, su fuente de financiación es capital privado, aporte de empresas, aporte de socios que buscan finalmente un desarrollo íntegro de sus empresas que finalmente le brinde unas ganancias. Entonces la diferencia central entre estos dos contratos, el público, su financiación, valga la redundancia, del tesoro público que busca específicamente, a diferencia del contrato privado, busca el beneficio común utilizando de la mejor manera los recursos públicos, y el privado sí busca el beneficio propio, el desarrollo de unas empresas y de unos socios que naturalmente quieren que sus aportes finalmente les genere unas ganancias. Dentro de las partes o accionantes de ambos tipos de contratos, en el público, por su naturaleza, debe existir por lo menos una entidad pública, que sea la entidad que necesita unos bienes o servicios, una entidad oferente que estipula el proceso de contratación y quien ofrece de alguna manera cubrir estas necesidades es un contratista que cuenta con el desarrollo de los diferentes bienes o servicios estipulados. En la contratación privada, por lo regular, hay más un compendio de acuerdo de voluntades en el cual los accionantes establecen en contexto un tipo de objetivos claros sobre unos tipos de ganancias muy bien esclarecidos que le permite a ambas partes esclarecer mediante un escrito, un acto jurídico, todos los elementos que hacen parte del contrato privado. En el público, obviamente, por estar dictado en lo que estipula la Ley 80 de 1993, debe ceñirse estrictamente a la conformación o desarrollo del mismo proceso de ejecución contractual, seguir los lineamientos que dicta esta ley. De acuerdo al presupuesto, debe concretarse para realizar el pago como tal, debe existir un rubro, una fuente de financiación específica. En la contratación pública la establecen como un certificado de disponibilidad presupuestal, que es el fondo que asegura que los recursos de la entidad pública están listos para ser empleados en un proceso de contratación. Entonces, básicamente, el proceso de contratación pública está dictado, está alineado por unas
claros elementos que dicta la ley de la contratación pública, en este caso la ley 80, y por el contrario, en el contrato privado hay un acuerdo más de voluntades, diríamos de alguna manera, de sinceridad entre ambas partes, donde establecen una serie de lineamientos, los cuales las partes interesadas, en este caso las empresas privadas con capital privado, deben atenerse y deben ligarse al cumplimiento de las mismas. Es claro que para el desarrollo de todo tipo de proyecto o ejecución contractual debe ligarse a unos principios que en nuestro concepto deben ser sagrados y deben respetarse claramente. Dentro de la contratación pública y privada hay una serie de principios que deben regir la conformación de cada etapa o de cada formación del diferente tipo de contrato. En el caso de lo público, encontramos varios principios que rigen el ceñimiento estricto a la ley, que en algunos casos la violación de dichos principios puede ocasionar obviamente una serie de responsabilidades asignadas por las autoridades competentes en investigación por no conformarse un contrato ceñido a la ley y que respete todos estos tipos de principios. Ahí los podemos apreciar: la transparencia, el principio de economía, selección objetiva. El de transparencia quizás el más importante, por eso está en el primer lugar, donde toda la información pública, la información que hace parte íntegra del contrato, debe ser brindada clara y precisamente de acuerdo a todos los requerimientos establecidos en el contrato a los oferentes. Debe ser clara y precisa la información y obviamente que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a ella. Por eso se trata del principio de transparencia. Y ya en el contrato privado hay una serie de principios que velan más por el cumplimiento estricto del acuerdo de voluntades que hablaba en diapositivas anteriores, de acuerdo a esos principios de moralidad o de elevar esos valores que fueron acordados mediante acto jurídico entre las partes para darle un aspecto mucho más sobrio y mucho más estricto al cumplimiento del contrato privado. Dentro de estos procesos de contratación pública y privada hay unos tipos o clasificación, muchos lo llamarían también modalidades de los mismos procesos contractuales. En el público creo que es más regular escuchar o leer acerca de estos términos: licitación pública, contratación directa, porque son directamente ligados al comportamiento de un ciudadano que está interesado en conocer el diferente comportamiento de una administración como tal. Es por esto que estas modalidades, cada entidad pública, según la ley, deben ser muy claros a la hora de promulgar o de sacar un proceso de contratación adelante, porque de acuerdo a los estudios previos de cada contrato se debe establecer a qué modalidad pertenece el tipo de necesidad que se busca satisfacer de acuerdo al contrato que se está desarrollando. Por eso es bien importante que se establezca con rigurosidad si alguno de los procesos contractuales está inmiscuido de acuerdo a la definición de cada tipo o clasificación. También en el contrato privado, exactamente, de acuerdo a las necesidades que buscan los socios, en este caso el capital privado, buscan de acuerdo a la modalidad del contrato establecer qué tipo de contrato se debe sacar para que ambas partes establezcan con rigurosidad y así obviamente llevar a feliz término la ejecución del mismo. Como es bien sabido por todos, dentro del marco de un proceso de contratación, ya sea público o privada, estos están regidos estrictamente por el cumplimiento jurídico y legal por el cual fueron conformados. En este caso, durante o en la terminación de ambos contratos pueden existir algunas responsabilidades por el incumplimiento mismo de lo establecido jurídico y legalmente. En este caso, en lo público, es muy común establecerse por parte de las entidades competentes en investigación, en este caso la Contraloría General de la República,
establece sanciones de tipo fiscal, o sea, económicos, de acuerdo a una serie de investigaciones que recae directamente sobre el representante legal, en este caso de una entidad pública. La Fiscalía General de la Nación establece sanciones de tipo penal, de acuerdo también a una serie de investigaciones que caen directamente sobre los responsables, y la Procuraduría General de la Nación establece sanciones disciplinarias que causan en la mayoría de los casos inhabilidades a los representantes legales de estos procesos contractuales. También existen indemnizaciones mismas por el no cumplimiento de lo establecido en los contratos. Esto en la parte del contrato público. Ya en el contrato privado se ciñe directamente las responsabilidades por incumplimiento a lo acordado en el artículo 1543 del Código Civil, donde se exigen dos tipos de elementos, los cuales deben ser estrictamente cumplidos. Llegado el caso a no ser cumplida su cabalidad, existirán unos procesos sancionatorios que iniciarán y recaerán sobre los responsables.